Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo video de Natacha Enríquez Paneico. Me pueden encontrar en www.eljuegocosmico.com y también en @viajes de Nacho. Tal y como les he prometido muchísimas veces, hoy vamos a hablar del tema de la música y la vamos a hablar de manos de un experto, una persona a quien yo aprecio muchísimo. Es una amistad de muchas vidas. Él se llama Leonardo Lucena, está aquí en Caracas, Venezuela. Él vive en Barinas y pues ahorita estoy aprovechando que está en Caracas para conversar. Este tema nos toca a todos y es mucho lo que se habla, pero poco lo que quizás entendemos quienes no somos expertos, como Leonardo, que es pianista y compositor. Adicionalmente, él estudió física durante varios años en la Universidad de los Andes. Y bueno, aquí vamos a hablar entonces y a introducir el tema de la música. eh, y vamos a empezar yendo al grano. Primero, preséntate un momentico, da tus redes sociales porque estoy segura que van a surgir muchas preguntas y después vamos de lleno a la pregunta. ¿Qué es eso de la frecuencia 432? ¿Eso es real? ¿No es real? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Cómo nos afecta? Vamos por ahí y de ahí entonces vamos viendo las diferentes temas que se pueden relacionar con la frecuencia 432 o con lo que surja de allí. Ok, bueno, para mí es un gusto estar acá en el canal de Natasha. No hay mucho que decir, Natasha ya lo dijo casi todo sobre mí, exceptuando mis redes. Mi Instagram es Leonardo O Music, así, y bueno, me pueden seguir por ahí. Con respecto al tema de la frecuencia de 432 hercios, que está muy sonado en este momento en las redes sociales, ciertamente sí está en un orden más natural dentro de lo que se puede decir armónico con la naturaleza, pero no es una solución definitiva a toda la problemática que existe con respecto a la música de nuestra era. Durante muchos diferentes periodos de la historia, los compositores han afinado sus instrumentos a diferentes frecuencias. Afinación y frecuencia no son lo mismo, ¿ok? La frecuencia tiene que ver con una oscilación de una onda durante un periodo de tiempo determinado, cuántas veces ocurre esa oscilación de ondas en un periodo de tiempo determinado. Y bueno, todos los cuerpos tridimensionales y no tridimensionales también tienen una frecuencia, ¿ok? El cuerpo humano tiene una frecuencia, los árboles tienen frecuencia, el planeta tiene una frecuencia, los otros planetas tienen frecuencia, el sistema solar en completo tiene una frecuencia, la galaxia tiene una frecuencia, etcétera, así sucesivamente. Entonces, la frecuencia 432, y ya Natacha ha aclarado en muchas de sus otros live, entrevistas, etcétera, sobre muchos elementos que hay en este momento que intervienen y contaminan mucho la Tierra, nuestra vida humana. Por esa razón, la frecuencia 432 no puede cumplir verdaderamente una función más plenamente porque existen varias barreras que evitan que eso pueda ocurrir. Ciertamente es una frecuencia más natural y exponerse a ella seguidamente sí va a generar ciertos cambios físicos y psíquicos en la persona, pero existen otras cosas, otras frecuencias, otros sonidos, otras formas de escuchar la música que tienen más poder y directamente sobre el ser humano en una forma más instantánea. Ok, entonces sí, la frecuencia 432 sería algo más armonioso con respecto a la naturaleza, pero no sería la única. Exacto. Entonces, actualmente lo que tenemos, esa afinación que tenemos que se llama 440, eh, de acuerdo a la información que tenemos, sencillamente en la época de la Segunda Guerra Mundial se toma la decisión de que eh, todos los músicos deben comenzar a afinar sus instrumentos o con respecto a esa frecuencia. Ahora, esto lo hemos hablado anteriormente, pero la pregunta que me surge es, ok, yo voy a escuchar música clásica, voy a escuchar música clásica, ¿en qué frecuencia los compositores de música clásica, en qué frecuencia o qué hicieron ellos para componer su música? Bach, Mozart, Beethoven, no sé, ¿qué pasó allí? Bueno.
Con respecto al tema de la afinación de 440 hercios, durante la guerra, este- esta propuesta por parte de los nazis fue tomada en cuenta y nada más firmada por algo así como 26.000 músicos del periodo. Son muy pocas personas. Y hay que considerar que los sistemas occidentales, y cuando me refiero a sistemas occidentales me refiero a la música europea, son quienes verdaderamente aplican esto. A lo largo de todos estos años después de la guerra, eso se extendió a otros países y a otras culturas medio orientales, asiáticas y de Oceanía. Sin embargo, ellos tienen sus propios sistemas no occidentales con sus propias frecuencias y afinaciones y algunos de ellos con otra cantidad de notas diferentes. El sistema occidental es un sistema dodecafónico, que significa que tiene 12 sonidos. Desde el do a una octava hacia otro do, existen 12 sonidos, ¿ok? Entre una y otra nota. Pero para los indios hay algo así como una coma, existe algo que se llama microtonal, sistema microtonal, y hay como 22 notas de entre una octava y otra. O sea, ya hay una cantidad de sonidos mucho más grandes y por lo tanto otro tipo de sensaciones, otro tipo de colores, etcétera. Entonces 440 sí es una frecuencia más restrictiva y que puede generar ciertas afectaciones sobre el psiquismo de las personas y por lo tanto sobre su sistema endocrino a largo plazo, o sea, a corto y a largo plazo, de hecho. Y en medida que eso se expone con una serie de elementos o materiales de la música, que son el ritmo, la melodía, el tiempo en el que se presentan estos elementos, puede generar mayor o menores afecciones. Ah, ok, o sea que no solamente realmente es la frecuencia, sino es un conjunto de situaciones alrededor de la música que verdaderamente pueden hacer que esa música nos afecte en positivo o en negativo. Ujú. Nos dé paz, alegría, nos, digamos, una frecuencia, eso, de amor, de paz, de armonía. O si por el contrario no es lo adecuado, esa música puede afectarnos psíquicamente y generar estados de agresión, violencia, depresión. eh, Totalmente. ok, Ujú. De hecho, sí. Ujú. ok, Pasa con el tema, o sea, respondiendo a la pregunta por completo con respecto a los compositores, ajá, a lo largo de los diferentes periodos ellos afinaban en diferentes frecuencias, ¿ok? ok. Cada compositor, muchos de ellos afinaban sus instrumentos ellos mismos, tomando como punto de partida una nota fundamental que en el sistema occidental es el La, ¿ok? La, actualmente ese La es el que se toma como referencia en 440 hercios, ¿ok? Sí se toma, desde el punto de vista matemático, cuando Pitágoras dividió el monocordio, o sea, el instrumento de una sola cuerda a la mitad, pues generó ese sonido más agudo, el mismo sonido más agudo, o sea, Ok, lo hizo vibrar más rápido, el doble, de hecho. Entonces, ciertamente sí se mueve así, pero en el sistema de armónicos que está dentro de los sonidos, no es lineal, sino de hecho es más bien una curva logarítmica, por lo que en la siguiente octava no va a ser precisamente el doble, ni en la que le sigue, ni en la que le sigue, cuando se va cortando el sonido. Eso como desde el punto de vista, esa es la fundamental en que se va a afinar, que es 440 como actualmente lo conocemos, 440 y 442. O sea, las orquestas suenan mucho en 442 generalmente. ok, Este, por ejemplo, un ejemplo es que Bach, cuando escribió el concierto para violín en la menor, tiene una versión para piano que de hecho suena como si estuviera en sol menor, pero es porque se trata del cambio de frecuencia. Originalmente ese la menor estaba en una frecuencia más baja y sonaba como si fuera en sol menor en una frecuencia de 440 Hz. O sea, tras extrapolar, al mover esa obra de una frecuencia más baja a una más alta, existen cambios. En el lenguaje, por ejemplo, cuando Schopenhauer habla de eso en el mundo como voluntad y representación, no existen en muchos lenguajes traducciones precisas de uno hacia otro idioma. ¿Ok? Entonces se hace una interpretación de eso y no tiene el mismo efecto en muchas ocasiones, porque en sí mismo un lenguaje contiene muchos conceptos propios de una situación cultural y de una situación de personas, por lo que adquirir nuevas palabras o nuevas formas de comunicarse en un lenguaje tiene que ver mucho con literalmente estar en esa situación, en esa cultura, con esas personas, con esa energía. ujú, Por lo tanto, trasladar una palabra hacia otro idioma
puede ser completamente imposible en muchos casos y a veces bastante impreciso. Lo mismo ocurre con la con la música. música, porque Ok, ¿qué pasa? El sistema tonal, como nosotros lo conocemos, una propuesta realmente de Ramos de Pared que luego Sebastián Bach la propulsó y terminó de hacer algunos ajustes ahí, y que eso está marcado en la teoría de las escalas bien formadas, el postulado matemático, habla de que podemos utilizar una distancia precisa entre los sonidos, entre los intervalos de segunda. O sea, cuando digo intervalo de segunda me refiero a la distancia que hay entre dos notas. ok, Esos intervalos de segunda tienen distancias entre ellos. ok. Entonces, cuando yo hago distancias precisas y calculadas, lo que puedo hacer es aplicar esas mismas distancias desde otro punto de partida. Si yo tengo primero una escala de do mayor y tiene una serie de distancias entre cada nota. Ahora tomo como punto de partida el re y aplico esas mismas distancias, pero desde el re. Entonces tengo ahí el tema de la estructura de la tonalidad. Pero eso es, ojo, eso es europeo. Eso no funciona igual en otros sistemas no occidentales. Y la tonalidad precisamente tiene, para poder ajustarse y ser, desde el punto de vista gráfico matemático, una circunferencia cerrada, necesitó moverse un poco, literalmente, las distancias para que pudiese ser una circunferencia. Si no, sería más bien un espiral que no se va a acabar. Esa sí es más la naturaleza de la música. Ah, ok, ¿Ok? entonces cuando es la frecuencia 432, ¿por qué 432 y no 859? O sea, ¿por qué justamente esos números y por qué otros números también podrían ser armoniosos, como tú ya lo has mencionado? Es decir, no es solamente la 432, sino otros. Porque matemáticamente, ¿qué nos dice ese 432 u otra? Hay varios puntos de vista que son relaciones que al principio pueden parecer inconexas, pero de hecho están muy presentes ahí. Desde el punto de vista pitagórico, existe algo que llamaban ellos numerología pitagórica, una reducción de los números que también tienen los judíos y también tienen otras culturas que se presentan con leves variaciones, pero esencialmente son muy parecidas. Hablan de que el sistema numérico es del 0 al 9, ¿ok? Y cada número tiene un tipo de energía específica, algo que entregar a la humanidad, etcétera, un códice, por así decirlo. Las frecuencias que sumadas en su reducción numerológica terminan en 3, 6 y 9 son ese tipo de frecuencias que pueden dar mayor felicidad, un sentimiento de mayor humanidad, de mayor amor incondicional, de mayor entendimiento de uno como reflejado en los demás, ¿ok? Pero no quiere decir que los otros números no Bueno, sean buenos, ¿ok? Eso depende de, como claro, dije, de una serie de elementos que conforman la música y una situación del entorno en que se están presentando estos elementos. claro, pero... Porque, sí, un momento. Dale, termina porque... Porque, por ejemplo, escuchamos, y es una buena pregunta, hay personas que preguntan este tipo de cosas como, pero yo escucho sonatas de Beethoven o me gusta mucho escuchar Rachmaninoff está en 440. Y eso es cierto, es absolutamente cierto, pero ahí es donde entran otros elementos porque precisamente todo lo que existe es energía manifestada en diferentes estados. Uno de los estados en los que nosotros estamos es un estado sólido, un estado de la materia sólida, y hay estados mucho más sutiles que tienen otro tipo de vibraciones. Entonces, el mundo de las ideas, los pensamientos son cosas que existen no tangiblemente físicamente, pero literalmente son energía viva, o sea, es energía y está ocurriendo. Esa misma energía la tiene el compositor y la proyecta definitivamente hacia su obra con una finalidad, a veces consciente o inconsciente de lo que está haciendo. Si lo que se está transmitiendo energéticamente al contenido de la composición está lleno de una serie de cosas como amor, sensibilidad, humanismo, entonces eso se va a manifestar aunque esté en 440. Sin embargo, no es ideal porque precisamente 440 pues es una frecuencia un poco más densa, por decirlo de una manera, y no permite que se exprese toda la energía que el compositor proyectó en o, su obra. o sea, se Sí. limita o sea, no, no es óptima. No es lo más óptimo, no, Ok, no es lo más no, óptimo. no. Y entonces si tenemos, por ejemplo,
lo menos, o sea, música que ya en sí es, eh, voy a ponerle este nombre, atormentante, o voy a sonar como una vieja, pero es que realmente hay música que uno dice, "Berro, esto no me eleva la frecuencia, esto me atormenta". Esa música que atormenta en 432 ya sería una mezcla explosiva para generar estados psíquicos de agresión, de alterados, en donde verdaderamente no nos estamos conectando con la paz, con la armonía o con lo natural, justamente En lo cuatro natural. cuarenta En cuatro, exacto, en 440. 440 más música así, mala mezcla, pues eso Ujú. nos afectaría mucho más. Sí, definitivamente. Ok. Hay que tomar en cuenta que todas estas élites que, bueno, están tras de todo esto, pueden utilizar las cosas, y lo han hecho, desde las cosas más divinas y profanarlas hasta lo más profundo para hacer pensar algo o tratar de convertirlas en algo que no son. Entonces, no sería una sorpresa que como este tipo de cosas de la frecuencia, como la frecuencia 432 está muy sonado en este momento histórico del mundo, traten de utilizarlo para hacer música completamente mala, irrisoria, dañina, sí. Entonces, Y puede pasar. poniendo que está en 432 pero no es así, por No, ejemplo. pueden hacerlo en 432 pero Ah, pueden tratar de, se puede ser, exacto, ellos pueden hacer lo que quieran, igual. eh, Ok, exactamente, exacto, puede que ser música de esta urbana que está muy de moda y bueno, debo ser muy claro con lo que voy a decir. eh, el reggaetón y este tipo de música, pues no tiene nada verdaderamente digno que aportar a la humanidad más que una situación de reflexión sobre si esto que estoy escuchando es bueno o no. Y yo creo que es algo positivo por lo menos preguntarse eso cuando se escucha eso. Pero ellos pudiesen tomar esa música y hacerla en 432 de manera que puedan profanar algo. Pero, ojo, 432 hercios no es la frecuencia definitiva. O ok, sea, o sí. sea que hay otras. No, Y eso. me llamó, lo que te quería decir antes es que los números de Tesla son Ujú. justamente 369, o sea, Ajá, sí. por algo esos números han sido mencionados por maestros espirituales, personas como Tesla, que son estudiosos justamente de la física, de la química y de todo esto que tiene que ver con la frecuencia. Y entonces, claro, ahí llega el tema de cómo realmente todo esto no solamente afecta la parte psíquica, sino realmente podría tener un efecto en la salud de nuestros cuerpos. O sea, no, una, eh, un concierto, o sea, una persona va a un concierto de 3 horas de música que realmente no es armoniosa. O sea, por Ajá. no decir que está mal, pero no es armoniosa. Esté afinada como sea, pero no es armoniosa. Ujú. ¿Qué puede generar eso a nivel físico? Pues es la música tiene el potencial de entrar directamente al cerebro y al cuerpo físico en forma directa, ¿verdad? La redundancia, como lo acabo de decir. Y por ende tiene la posibilidad, de hecho, constantemente lo hace, de configurar el estado físico y mental de las personas sin que se den cuenta de que eso está pasando, pero eso está pasando. Pasa todo el tiempo. Vámonos unos cuantos miles de años atrás y hablemos sobre el tema de la armonía de las esferas de Pitágoras. Que Pitágoras describe, o los pitagóricos describen la armonía de las esferas como esa música que generan los cuerpos celestes, o sea, todos los planetas y el Sol, hablemos del sistema solar, tienen un sonido y ese sonido que es inaudible para nosotros en este momento, es armonioso entre ellos que tiene que ver con su movimiento alrededor del Sol. Se tiene un momento más grave y un momento más agudo en relación a su distancia con el Sol. Entonces, la armonía de las esferas era algo que en la época de Pitágoras era tomada en cuenta precisamente por esa escuela para crear instrumentos que estuviesen afinados en frecuencias muy específicas que ayudaran a despertar suprasentidos o sanar personas y todo lo demás. O que para sanar el requisito siempre es el mismo, que es que la persona quiere tener que sanar y estar buscándolo. Esa es la Claro. clave real. Porque entonces su cuerpo empieza a vibrar de una manera que sintoniza verdaderamente con los sonidos a los que se va a exponer. Esa es una de las verdaderas claves.
Entonces, si Pitágoras, este conocimiento lo recibe Pitágoras realmente es de los egipcios y bueno, los egipcios ya, De los Atlantes y ya y así sí, sucesivamente y exacto. todo eso tú lo explicas en los Sí, cursos, sí. así que por ahí ya pueden encontrar esa información. Entonces Pitágoras explica esto y esa es una manera de decirle, sí, la música es las esferas. La otra forma de entender la música en las esferas es la parte mística. Esta es la parte pitagórica que también, por supuesto, tiene su elemento místico pero, y físico, que es el que acabo de decir, y el otro es el de las escuelas iniciáticas, que es tomar, es el nombre de armonía de las esferas, es otro que se le da a la música del mundo celeste. O sea, básicamente es eso, música del mundo celeste, o música de los cielos, o música de la divinidad, etcétera, a la cual, por cierto, hay mención en diferentes literaturas desde el punto de vista teológico de cómo la música tiene una, digamos, jerarquía muy importante en Bueno, la se creación dice, general, en general de todo se- lo que existe en todos los universos posibles. exacto, se dice que justamente el inicio de la creación fue un sonido, realmente, se inició Exactamente. con un sonido. Ajá, que se llama Nada Brahma. Para la India lo describen, en India lo describen así, Nada Brahma. El sonido primordial, el Om y todas estas cosas. Que precisamente genera una vibración y esa vibración genera otras vibraciones y así hasta que todo lo demás tome forma. Va tomando forma, Claro, sucesivamente. Entonces, si esto pasa con la armonía de la esfera, que es la música más elevada que existe, también pasa pues el efecto contrario, pues que es como todo, pues tú puedes tener algo que puede servir para el bien, pero en manos equivocadas puede servir para el mal. Esencialmente la música es un lenguaje de configuración de la realidad. O sea, voy a hablarlo no desde el punto de vista artístico, sino como lo que en realidad es. La música es un lenguaje de configuración, un lenguaje de configuración. Precisamente en este libro de la Biblia, no recuerdo si es Mateo, ujú, que yo no. dice, no lo recuerdo, pero es el que dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y es Dios. Aquel Sí, que es la palabra, aquel que es la palabra. Eso es clave. Siempre escuchamos Dios es el verbo, Jesús es el verbo, etcétera, ¿sí? Y se trata en realidad de articular un sonido que configura la realidad. ¿Sí? claro, Así como las notas, el lenguaje realmente es una serie morfemas, ¿sí? Una serie de códigos, letras que tienen un sonido específico, un fonema, y así sucesivamente estos tienen un carácter que genera una realidad. claro. Y justamente cuando la gente habla de magia, de que es un mago, que es la ¿Sí? magia, realmente la magia, cuando uno habla de un hechizo, ajá, ¿qué es un hechizo? Un hechizo son palabras. Exactamente. Y esas palabras, de alguna forma, es un decreto que esa persona pronuncia en un lenguaje específico que es capaz de conectar con el reino elemental, con los devas de la naturaleza y modificar esa realidad. Ujú. Entonces, realmente, las personas que estudian magia aprenden pues los secretos de cada uno de los elementos de la naturaleza, el fuego, el aire, la tierra, el agua, los movimientos atómicos dentro de cada uno de esos elementos, la forma como se mueven. Ajá, exactamente. Y entonces, claro, con unas palabras específicas pueden generar que esos elementos se muevan de una forma tal que afecten, por ejemplo, afecten a otras personas positivamente, afecten inclusive el clima, o sea, se puede afectarse también, por supuesto, de forma negativa a una persona. O sea, entonces ahí tenemos la magia negra y la magia Exactamente. blanca, es cómo se utiliza el verbo, la frecuencia de un decreto, de un hechizo, para generar armonía o desarmonía. Entonces, claro, yo creo que de alguna forma mucha de la música que nosotros estamos escuchando hoy en día, Leonardo, yo podría ponerle el nombre de hechizo y podría decir que si uno entiende cómo realmente funciona la realidad y como tú que estudiaste física, que sabes que por más sólido que nos veamos nosotros aquí, dentro somos verdaderamente energía. Si Ujú. vemos en un microscopio cuántico el átomo, ahí lo que hay es un movimiento energético.
se lo puedes explicar seguro tú mejor que yo, pero bueno, esto no es una clase de Mm. física. Y yo raspé física en bachillerato. Este, pero bueno, realmente eh, siento que tener el cuidado de en el día a día, ya digamos para ir cerrando, qué es lo que vamos a elegir día a día en este momento. Ya sabemos toda una cantidad de situaciones que estamos viviendo que nos están afectando la comida, el aire, o sea, la comida contaminada, el aire contaminado, eh, realmente las medicinas que nos metemos, o sea, nos estamos contaminando permanentemente, pero quizás muchas veces es algo que podemos hacer ciertos cambios, pero no podemos dejar de comer y a veces no podemos, oye, todo orgánico, todo perfecto. A veces no nos alcanza para llegar allí, pero con el tema de la música, ahí nosotros definitivamente podemos elegir. Allí hay una posibilidad para cada uno de nosotros de decir, ok, ¿qué voy a hacer para no ponerlo, no ponérsela fácil al mal? Y para más bien realmente beneficiarme a mí y que eh, cuando yo esté en este mundo lleno de unas noticias espantosas, con toda una cantidad de situaciones, crisis, etcétera, oye, si yo frente a eso escucho la música que me va a ayudar a elevar la frecuencia, oye, estoy siendo astuto, estoy siendo inteligente con respecto a lo que estoy eligiendo. Y en cambio, si yo ya frente a esa situación elijo una música que más bien me va a bajar la frecuencia y me va a poner más agresiva de lo que ya estoy escuchando las noticias, pues la verdad es que no estoy siendo muy inteligente conmigo misma, con mi entorno y con mi familia. Entonces, ¿qué dices tú, Leonardo, con respecto a eso? Es una persona que nos está escuchando, dice, ok, ¿qué escucho? Okay, ¿qué es lo que más beneficiaría a mi frecuencia y a mis emociones en un momento en el que yo lo que necesito es mantener la frecuencia alta, sostener la luz en medio de la oscuridad? ¿Qué hacer y qué no hacer? Bueno, es un proceso que incluye mucho más que escuchar música, Ok, porque primero se debe hacer un examen autoconsciente, ¿sí? Un examen, una autocrítica verdadera y con una completa y rotunda honestidad y hacernos preguntas. Eso es lo primero que hay que hacer, porque si no hay una coherencia entre lo que estamos pensando, con lo que decimos y con lo que hacemos, entonces las cosas no están funcionando en nuestra vida. A medida que esas tres cosas se balancean más, naturalmente vamos a buscar o vamos a sentir literalmente qué es lo más adecuado de escuchar y qué no. Y eso no ocurre nada más con la música, sino también con personas, situaciones. Esto no es para mí, este momento que estoy escuchando definitivamente no es, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte de ese examen. Si estamos haciendo, si tenemos una búsqueda de desarrollo interior, ¿ok? Pienso que lo más importante es ser coherentes con la realidad que nos rodea. Si nosotros sabemos de antemano que mucha música es dañina, citando de nuevo la música, por ejemplo, muy popular como el reggaetón, pero yo todos los días estoy súper meditando, muchísimo, pero todos los días escucho bastante Bad Bunny, y lo tengo que decir no, así, sí, y dilo. me sé todas las canciones, y me lo estoy súper vacilando, que no hay otra manera de decirlo. Entonces, hay inmediatamente un conflicto de intereses en el interior de la persona y un problema de coherencia, porque estoy buscando desarrollo interior, pero me estoy entregando voluntariamente a ese tipo de cosas. Entonces, esa es la primera clave verdaderamente para decidir qué es lo que vamos a escuchar. Todos tenemos diferentes estados emocionales y vibracionales y estamos en un momento histórico de nuestra alma expresada en la tierra. Y en dependencia de eso, hay música para cada quien, literalmente. No estoy diciendo que todos vamos a escuchar Beethoven o Bach. No, no sé, puede ser cualquier otro compositor de del área académica, desde la música antigua hasta los músicos contemporáneos. Hay muchísima música en la actualidad que es sumamente poderosa y no es de esos periodos.
Un ejemplo puede ser la música de Hania Rani, la compositora pianista polaca, que a mi parecer es una cosa extraordinaria lo que está haciendo. Okay. También la música de compositores como Ludovico Einaudi, que son esencialmente son compositores del minimalismo. Incluso Philip Glass tiene cosas que me parecen que de corazón tienen autenticidad y eso es algo que se siente inmediatamente. Es decir, nosotros escuchamos la voz en el silencio o hacemos el esfuerzo por sentir eso, vamos a tener indicaciones de qué es lo que más necesitamos en ese sentido de nuestra vida. Lo que sí puedo agregar es que la música tiene un efecto inmediato sobre el cuerpo humano. En el cerebro eso es automático, automático. O Claro, tú que sea, eres mucho más sensible porque te has formado en tu vida como músico, muy probablemente como los chefs que apenas prueban una comida, inmediatamente saben todos los ingredientes que están allí, etcétera. A ti bueno, a ti, esa sensibilidad hace que tú realmente cuando escuchas este tipo de música, inmediatamente reacciona todo tu cuerpo en relación a, eso, a esa frecuencia que estás escuchando o todo lo que esa música está generando en tu cuerpo. No sí, solamente lo que estás escuchando, sino lo sientes y lo tienes consciente. Que yo creo que ahí está el tema, que muchas veces nosotros estamos escuchando música y ni siquiera somos conscientes de cómo esa música nos está afectando realmente. Y lo tomamos a la ligera. Es como que, ay, bueno, no debe ser tan grave, no es... Entonces, para mí, ese no debe ser tan grave, es como, bueno, mire, un poquito de azúcar, nah, eso no debe ser tan grave, más un poquito de música de esta deteriorada no debe ser tan grave. Ver una película que me genera miedo, estrés, etcétera, no, ese tan... Pero si uno va juntando todo en tu vida, terminas enfermo. Y te exactamente. preguntas entonces, pero ¿por qué estoy enferma? ¿Por qué me engripo cada rato? ¿Por qué tengo un sistema inmunológico deprimido? Porque, bueno, porque si tú juntas varias cositas que vas haciendo en tu vida de forma inconsciente, entonces está perfecto ya armada la cosa para que ya el cuerpo te diga, bueno, mira, verdaderamente no estás siendo amorosa contigo misma. Entonces, yo, bueno, el maestro o mi maestro de meditación, también el de Leonardo, pero Ujú. siempre repite los tres tiempos del verbo amar es amarme, amar y ser amado. Y el amarme verdaderamente implica un compromiso con eso que nosotros decimos que somos fractales. Bueno, que yo soy fractal de la fuente, entonces y entonces la fuente es amor incondicional, ajá, pero ¿cuál es el nivel de compromiso con eso que tú estás diciendo? Entonces, si nosotros estamos más conscientes de todo lo que introducimos a nuestro cuerpo a través de el oído, el, la vista, eh, el gusto, o sea, todo lo que vamos introduciendo, el olfato, si estamos conscientes de eso, de que todo lo que introducimos puede estar o en coherencia con ese amor incondicional, con la armonía, con el equilibrio o en incoherencia, vamos entendiendo cómo podemos vivir en cortocircuito y ese cortocircuito, eh, a final de cuentas, nos va a hacer sentirnos incómodos. Es una incomodidad que es justo lo contrario a la paz que uno siente en el corazón. Entonces, si tú estás buscando sentirte en paz, busca música que te haga sentir en paz, que verdaderamente tú lo sientas adentro. Y eso, yo lo he explicado en muchos lives, estamos en guerra espiritual. Entonces, claro, cuando uno está en guerra, uno evita ponérsela fácil al enemigo. Eso es lo primero. Y en parte, ponérsela fácil es ser justamente tomar esas malas decisiones con respecto a todo lo que acabamos de hablar, pensando que un poquito no importa, pero en guerra un poquito sí importa. Entonces, estamos en un momento de cambio y estamos en un momento de elección, de una elección a nivel de alma. Entonces, bueno, Leonardo, ahora ya finalizando, ¿qué cambios o
además de todo lo que ya dijiste, ¿qué frases o qué más recomiendas tú, nuevamente, para una persona que, pues, quizás no tiene la sensibilidad que tú tienes y que lo capta inmediatamente cuando una música es o no es? ¿Qué le puedes decir a esas personas que nos están escuchando? Mira, hace un momento lo acabas de decir. Eso que le genera paz de verdad es una de las señales más importantes. Es una importante señal. Pero si uno todo el tiempo vive sometido voluntariamente al caos y a pensamientos caóticos, puede que le parezca normal cuando escucha la música que ya mencioné anteriormente, pero es porque no se ha dado cuenta que es un estado antinatural. Es como el que fuma, 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 ¿Mm? fuma, que no se da cuenta que no respira hasta que deja de fumar. Sí, es muy parecido a eso. Entonces, bueno, precisamente por eso dije lo de la coherencia y el examen de honestidad con uno mismo para precisamente poder darse cuenta cuando uno está en esa situación donde vives en un caos y sientes que ese es el estado natural. Eso sería una cierta adicción. Sí lo es, de Es hecho. una, Ujú. De ajá, hecho, ok, el mundo está como está y tiene mucho que ver con lo que la gente está escuchando. Sé que puede ser muy controversial para algunas personas, pero es literalmente así, literalmente ah, así. o sea, que de Y alguna forma somos adictos a ese caos psíquico. sí, sí, porque en estos tiempos, cuando precisamente la humanidad está en esta transición, muchas de estos seres que están metidos en este asunto de manejar los hilos secretamente, trabajan precisamente en eso, en generar caos y muy minuciosamente en distribuirlo a diferentes lugares, dándole a cada uno lo que necesitan para generarle ese caos. Es mucho más, obviamente, y está claro, común escuchar reggaetón aquí, es un ejemplo, aquí en Venezuela o en Latinoamérica y Centroamérica, que escucharlo en Australia. No estoy diciendo que no sea así, pero eso está pasando. Y tampoco estoy diciendo que los australianos estén exentos de esto. Lo Claro. viven de otra De manera. otro, exacto. Ok, Otro tipo de música que exacto. quizás también, qué sé yo, una música electrónica, Ajá. que también causa, Sí, el mismo caos mental, las sí. mismas, Mm. Son eh, diferentes tonalidades de lo mismo. exacto, Mm. exacto. Dependiendo del país, pues estará adaptado cuál es esa música que genera caos mental y esa música que genera armonía Sí. mental. Si todo el tiempo estamos sumidos en las bajas pasiones, como dicen algunos filósofos, y que precisamente esta música afecta directamente al paleocerebro, o sea, el cerebro primitivo, despertando así ciertas conductas primitivas, incluyendo no la sexualidad como la conocemos nosotros en este momento, con mayor expansión del Sí, conocimiento, o sea, como exacto, una completamente otra cosa. sexualidad que tiene que ver Es con, una, exacto, el o amor, sea, etcétera, es etcétera. otro tipo de sexualidad que tiene que ver más Ok, con una situación reproductiva, de dominación, de grupo, claro. o sea, es bastante primitivo. Y precisamente como está construida la música y la manera en que articula el lenguaje, esa música es para eso, para Claro. despertar problemas en ese sentido, para despertar soberbia, odio y cosas que la persona tiene y cosas que la persona no tiene. O Ojo. sea, que magnifica, Cosas que están mal y te da cosas que no tienes también, que claro, están mal también. O sea, claro, exacto, conecta con eso y lo magnifica, exactamente. claro, Ujú. lo proyecta, claro, o sea, Entonces, se hace una frecuencia que no es eso, curioso que esa música suene tanto en Latinoamérica y que precisamente si Latinoamérica sigue siendo una región del mundo que está tan subdesarrollada. Sí. claro, A claro, diferencia de, bueno, por ejemplo, puede sonar fuerte, pero Turquía y algunos países árabes tienen otro tipo de música. A nivel infraestructural y en organización social son bastante muy avanzados y muy organizados, claro, con algunos problemas que ya todos conocemos que tienen que ver con otras cosas que ya todos has hablado sobre programación de religión, etcétera, ¿sí? claro, Pero la música de ellos es muy diferente a la que nosotros escuchamos y por lo tanto más colorida y transmite más cosas, etcétera, hay más mm, posibilidades claro, y entonces, bueno, eso genera un cambio. También son personas bastante emocionales. Cuando conoces personas así, te das cuenta que son muy emocionales y mm, muy sensibles, pero fíjate, eso tiene mucho que ver con lo que están escuchando. claro, Sí, en cierta manera somos lo que escuchamos, bastante. claro, Así somos como lo, somos lo que comemos. Mm, exactamente, mm, somos lo que comemos y lo que escuchamos, y mm. lo que Y vemos, lo que vemos, y lo que pensamos. exactamente. Entonces, cuando todas esas cosas, vuelvo y repito con el tema de la coherencia,
están más alineadas coherentemente, se sabe ya desde la intuición, desde el sentir, qué es lo que es más idóneo para cada persona, indiferentemente, como conciencia individual, Claro, entonces para lo... todos aquellos que son humanos de verdad. Exacto, los que son humanos reales. Entonces, claro, definitivamente se comienza por el conócete a ti mismo, porque ese conócete a ti mismo te va a permitir tomar las mejores elecciones en coherencia con esa esencia de que eres fractal de la fuente, amor incondicional o definitivamente algo armonioso, armonioso. Así Sí. que gracias. Gracias a ti, gracias por estar Gracias, acá. Leonardo. Sí. Vuelve a repetir tus redes sociales porque es a él, bueno, lo van a poner aquí en el video, pero lo que queremos son preguntas de ustedes. Preguntas para luego hacer entonces un live en donde vamos a responder esas preguntas. Así que por favor comenten este video inquietudes que tengan, preguntas que les quedaron, lo que sea. Realmente quiero aprovechar que Leonardo sabe de este tema para que nos ayude a tomar esas decisiones convenientes a nuestra evolución, convenientes a nuestra evolución espiritual, energética, y para sostenernos dentro de esta situación que estamos viviendo actualmente lo mejor posible. Así que hagan esas preguntas allí. Nuevamente tu red, tu Instagram. Leonardo O Music. Music. Ok, lo voy a colocar igual en la descripción de este video. Así que bueno, gracias a todos los que se están viendo este video y bueno, espero sus comentarios. Gracias, gracias. Gracias, Gracias a ti. Leonardo. Gracias. Gracias.